Semilla Podcast. Paren. Hay solo una forma de iniciar este episodio del podcast. Bienvenidos al cuarto episodio de Semilla Podcast. En este podcast entrevisto a Bachan Singh, mi maestro de yoga. ¿Por qué digo maestro? Porque Bachan no es un profesor de yoga común. Bachan es un maestro de la vida. Bachan imparte el yoga de una forma muy espiritual, donde usa las posturas como un puente hacia lo eterno, hacia la conexión con uno mismo. Tras haber empezado las clases con Bachan, siento que hubo un gran cambio en mí, un gran cambio en mi autopercepción, un gran cambio en mi vida en general, y quería compartirlo con todos ustedes porque tenemos una joya acá en Castelldefels, no hace falta irse muy lejos. Bachan lleva casi 20 años enseñando yoga en Castelldefels y tiene un centro llamado Eckankar, que significa el creador y su creación son uno. Y estoy muy agradecido de que Bachan haya entrado en mi vida, por eso quería compartirlo con ustedes. No duden en visitarlo, no duden en ir a probar una clase con él y espero que disfruten esta charla, tanto como la disfrutamos nosotros. Me quedo con muchas de sus frases en el corazón. Como siempre, si les gustó este episodio, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en Instagram y compartan este contenido para llegar a más gente y así nos ayudas a crecer. Gracias y ahora nos vemos. Bienvenido, Bachan. Muchas gracias. Te quería invitar al podcast porque hace un tiempo, cuando se me ocurrió la idea del podcast, la primera persona que se me vino a la mente fuiste vos. La primera persona que quería entrevistar en el podcast eras vos. No sé por qué, la realidad, pero sentía que quería mostrarle a Castelldefels, mostrarle a la gente que tenemos una joyita acá en Castelldefels, porque cuando yo llegué a tu centro, yo estaba en un proceso. Y nomás llegar a tu centro, ya la primera clase, era entrar y era paz. El aroma, la música, todo nuevo para mí, ¿no? Yo no sabía qué esperar de mi primera clase de yoga, la verdad. Y me esperaba algo como serio, ¿no? Y de repente me acuerdo que estabas en un pavista con asana, abierto ahí, y tirando bromas. Y yo me quería reír, pero me daba vergüenza. Entonces nadie se reía. Estábamos, no sé si éramos 3 o 4. Qué público más difícil, dijiste. Y ahí me empecé a reír porque no sabía qué esperar. Y eso me atrajo. Fue como mucho magnetismo de poder ver toda esa sensibilidad, toda esa paz y ese sentido del humor. Aparte de que siempre dicen que los sabios, te das cuenta que son sabios por el sentido del humor, ¿no? Y otra de las cosas que me atrajo fue que yo estaba pasando por procesos y iba reflexionando sobre cosas en mi vida y llegaba a tus clases y decías justo exactamente lo que yo había reflexionado los días anteriores. Me acuerdo una vez hablaste de las resistencias. Yo me había dado cuenta cómo me estaba resistiendo a la vida y en la siguiente clase tú dijiste, nos resistimos a la vida. Para mí fue como... Y a partir de ahí empezó un camino, ¿no? Entonces, sin más introducción, me gustaría que vos cuentes un poco cómo es tu trabajo, qué es lo que haces, a qué te dedicas. Bueno, me dedico a la vida. Soy profesor de yoga, tengo un centro de yoga aquí en Castelldefels y fundamentalmente mi vida gira primordialmente alrededor de eso, ¿no? A esa actividad. Letras pequeñas o letras grandes, no hay más, ¿no? Y todo lo que el día a día te trae, ¿no? Caras nuevas, caras con más tiempo, gente que viene, gente que se va, y así un día y otro, ¿no? El desafío de superar tus propios desafíos. No hay más. No hay más y que es todo, ¿no? Es todo. Sí. ¿Y cómo llega el yoga? ¿Qué es el yoga?
cuando llegué de vuelta de hacer la mili, el servicio militar, yo creo que a lo largo de la vida siempre he sido físicamente una persona activa, ¿no? Siempre me ha gustado hacer algo. Una época en que salía mucho a andar a la montaña, otra época muy jovencito que hacía atletismo, y luego vine a la mili y estuve muchos años haciendo artes marciales, ¿no? Y eso me reconfortaba tanto a nivel físico como a otros niveles que podían ser espirituales, ¿no? Porque las artes marciales, sobre todo si están próximas a Oriente, tienen una carga espiritual importante. Aquí en Occidente no es que se haya perdido, pero sí, cambian, se transforman. No vamos a decir que ni es mejor ni peor, ¿no? Cuando una cosa que se pare en un sitio de una manera determinada llega a otro sitio con una manera diferente de hacer las cosas, poco o mucho siempre se acaba mutando, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve la suerte de tener al principio maestros orientales, concretamente era taekwondo, por lo tanto tenía maestros coreanos, y tampoco te pienses que es que fueran mega espirituales, ¿no? Pero bueno, supongo que al final más que lo que haces, depende de cómo tú decides hacer lo que haces, ¿no? A lo mejor no es tanto lo que... O sea, seguramente acabas atrayendo lo que estás buscando. Pero sí, esa parte oriental en cuanto, por ejemplo, los japoneses llaman el Bushido, ¿no? El camino de Buda, el camino del guerrero a través del camino de Buda, ¿no? Bueno, pues ahí de alguna manera empezó esa conexión, pero seguramente tampoco apareció ahí, ¿no? Ya tiempo antes había habido algún conato. Recuerdo que no sé qué edad tendría, 17 años, siempre digo que ahí tal vez hubo un punto de inflexión. Leí un libro de Hermann Hesse que era el libro de Buda, ¿no? Y ahí fue como, me explotó todo, me explotó la cabeza entera, ¿no? Un libro que está lleno de espiritualidad, un libro escrito por un filósofo, ¿no? Como Hermann Hesse, que es sumamente reconocido, ¿no? Y ahí hubo ya como un cambio profundo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues siempre estás un poco como abierto a lo que la vida te pueda poner delante y lo vas cogiendo o vas dejando, lo vuelve a presentarse y así hasta llegar al día de hoy. Bueno, en algún momento dejé las artes marciales, pero siempre seguía haciendo algo de actividad física. Y llega un momento en que la actividad física que estaba haciendo en ese momento la sentía muy agresiva para mi cuerpo, no en ese momento concreto. Y poco o mucho empezó a flotar la idea del yoga en la cabeza, ¿no? Y un día con una persona me comentó, mira, van a abrir un centro de yoga aquí cerca de casa, ¿por qué no te acercas y pides información para mí? Y yo fui a pedir información para esa persona, ¿no? El resumen es que esa persona no acabó haciendo yoga y yo empecé a hacer yoga, ¿no? Dice, mira, puedes hacer una clase, pruebas y a ver qué te parece. Y probé y me quedé. Y bueno, hasta ahora. Qué gran puerta esa persona. Sí, siempre. Uno nunca sabe cómo se van a dar las cosas, cómo se van a confluir las cosas para que acabe pasando lo que pasa. Al final, no es que seamos ajenos a todo lo que sucede, porque seguramente poco o mucho tenemos parte en lo que sucede, pero bueno, es el gran juego de la creación, ¿no? Del cosmos. Todo está ahí moviéndose y en ese todo estás incluido tú, estamos incluidos todos, ¿no? Y ya está. No hay más. Entonces, tu primer acercamiento con el yoga ya fue desde la espiritualidad, porque hoy el yoga en Occidente se conoce como... La mayoría de la gente habla de las posturas. Sí. Pero tú no das el yoga de esa manera. Tú tienes una manera muy espiritual. Tú hablas del camino de vida. Tú hablas del yoga como un camino de vida. Sí. Yo siempre he visto al yoga, lo he visto y lo veo, ¿no? Como una práctica fundamentalmente espiritual. El cuerpo es un conducto, es un camino, es una manera de acercarte a ti mismo, ¿no? De conocerte, es una manera de trabajar y crecer en conceptos como la respiración, la atención, la concentración, la meditación, que todos son caminos hacia el interior. Incluso un asana
es un camino de conocimiento, el cómo tú te acercas al cuerpo desde el respeto o desde la máxima irrespetualidad, y luego te vas encontrando, depende de lo que inviertes, te vas encontrando el fruto de lo que inviertes, ¿no? Si te lo haces de cualquier manera te puedes lastimar, y si lo haces con sumo respeto, con veneración, ¿no? Te das cuenta que el cuerpo es algo increíble, es algo maravilloso, ¿no? Algo que no está hecho al azar. Es una obra de ingeniería increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues yo siempre digo que la vida te ofrece opciones, luego depende de tú cuál eliges y cómo decides elegirla. Fundamentalmente es una práctica espiritual. Luego eso no quiere decir que cada uno la quiera encarar como desees. Al final el libre albedrío es ese, ¿no? Que la gente decide hacerlo lo que hace de la manera que lo hace. ¿Y cómo es eso, ese proceso de ser respetuoso con uno mismo, ¿no? ¿Cómo podrías...? Es un proceso de escucha, es un proceso de observación, es un proceso de aprendizaje. Pero como todas las cosas, como el resto de las cosas, o sea, somos una pequeña muestra de la creación del universo, y todo lo que sucede en la creación sucede en nosotros. Entonces, no es diferente al resto. O sea, uno mismo es una gran oportunidad para acercarse a la vida de una manera diferente a la que seguramente la hemos estado haciendo, ¿no? Y ya está. Y en eso se ofrece, en lo que vaya sucediendo, se abre la oportunidad de aprender. Esa escucha que tú dices con uno mismo. Sí. ¿Tú sientes que la fuiste desarrollando? ¿Cómo fue ese proceso? Porque a mí me pasa, y Sí. creo que nos pasa a muchos, que a veces uno no sabe cómo escucharse a sí mismo, ¿no? Entonces es como... Sí. Supongo que es un proceso. Sí, yo creo que uno tiene que ser extraordinariamente curioso. Uno debe ser curioso en cualquier momento, en cualquier situación. Uno debe ser curioso, y la curiosidad debe atraerte, ¿no? Y cuando te atrae, pues claro, no te queda más remedio que meter el morrito ahí dentro a ver qué pasa, a ver qué hay ahí, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué me atrae eso, no? Yo no sé si es algo que viene con nosotros en el kit cuando venimos a la vida, y cada uno viene de una manera concreta, con unas historias concretas, y a partir de ahí pues va sucediendo lo que tiene que suceder. Lo que pasa es que, dicho así a bote pronto, puede parecer como que todo está muy condicionado. Y puede ser que sí, puede ser que no. No tiene por qué ser ni bueno ni malo, ¿no? Pero al final acaba siendo un descubrimiento si tu interés, si tu espíritu es el de ser curioso, el de querer descubrir, ¿no? Si eres un pionero en eso que es la vida, en eso que es tu vida, ¿no? Claro. No hay más, un explorador, un pionero, ¿no? Es como, venga, vamos a descubrir el oeste, ¿no? O la ruta de la seda. Bueno, imagínate la aventura que tienes en ti mismo, ¿no? Si realmente decides hacer eso. O sea, todo lo que hay ahí dentro está por descubrir. Todo, absolutamente todo está por descubrir. Entonces, ¿hay algo más fascinante que eso? No creo. Claro. Pero ya desde pequeño eras así. Seguramente, sí, seguramente. Mi mamá siempre me decía que cuando me regalaban algún juguete no paraba hasta que lo desarmaba. Entonces seguramente andaba buscando algo, ¿no? Claro. Seguramente. Sí, yo creo que no cambiamos tanto como pensamos. Creo que venimos ya bastante formateados, ¿no? Y luego, bueno, el programa irá diciendo. O sea, ¿tú crees que nosotros ya cuando nacemos ya traemos un programa, ya traemos algo? No sé si lo diría con esa rotundidad, pero a veces sospecho que sí. Pero no lo digo como una certeza plena al 100%, ¿no? Pero si tú tienes la oportunidad de observar a otras personas, y digo de observar a otras personas porque aparentemente es más fácil y sencillo observar a otro que no observarse a uno mismo, no porque sea difícil, sino porque no estamos acostumbrados a hacerlo, a lo largo de los años, a lo largo que esa persona va acumulando años, y si la memoria te acompaña, te vas dando cuenta que en realidad no cambiamos tanto, que esa persona ya era así de pequeñito, ¿no? Los gestos de la cara, del cuerpo, los movimientos, la manera de gestionar su cuerpo, sus emociones, sus sentimientos. Y entonces dices, bueno, en realidad lo único que cambia al final son los años, son las arrugas,
que nos hacemos más grandes, más anchos, etcétera, ¿no? Pero en lo fundamental igual no cambiamos tanto. Ya venimos con genio o venimos tranquilos, ¿no? Venimos inquietos o venimos pasmaos, ¿no? No cambiamos tanto. Entonces, tomando eso que decís, ¿no? Si no cambiamos tanto, Sí. ¿qué estamos buscando en la vida adulta? ¿Qué es la espiritualidad? ¿Qué estamos buscando? Tanto que se habla de la transformación. Buscamos la piedra filosofal. Nos buscamos a nosotros, siempre nos hemos buscado a nosotros. El problema es que buscamos en el lugar equivocado, buscamos afuera. Y no es que afuera o adentro sean lugares acertados o equivocados, porque tal vez podríamos encontrar la respuesta afuera si miráramos con otros ojos, si nuestros ojos tuvieran una mirada diferente, si nuestros ojos realmente viesen aquello que están mirando. El problema es que miramos fuera, pero no vemos lo que estamos viendo. O sea, todo eso, todo lo que vemos en el exterior está condicionado por un deseo previo de ver algo de una manera concreta, con lo cual desvirtuamos aquello que vemos. Y encima están nuestros filtros propios, ¿no? Todo el cerebro, nuestro condicionamiento, nuestra educación, que va a hacer que veamos eso de una manera determinada, ¿no? Hemos perdido la manera de mirar de los niños, esa mirada virginal, cuando descubren algo por primera vez y sonríen y dicen ¡wow!, maravillados, ¿no? Y el adulto ve al niño y durante un milisegundo esa magia lo toca, ¿no? Pero se pasa enseguida, porque la educación rápidamente corta ese atisbo de felicidad, ¿no? Nos hemos hecho adictos a la infelicidad, al dolor, a toda una serie de cosas que llevamos arrastrando durante años y años, y eso nos condiciona en nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Entonces es muy difícil conectar con la verdad fuera si nuestra mirada está inconscientemente condicionada. Me resulta interesante esto de nos hemos hecho adictos a la infelicidad, sí, ¿no? Uno cuando tiene una adicción está buscando algo en la sustancia, en lo que sea. ¿Por qué crees que somos adictos a esas cosas? ¿A la infelicidad o a esos malos hábitos? Somos adictos a lo que somos adictos porque son muchos años de consumir la vida de esa manera determinada. Entonces, si tú no tomas conciencia de tu adicción, difícilmente vas a poder superarla. Es muy fácil. Y luego la pregunta también es, hay una frase muy vieja, no sé a quién se le atribuía, probablemente algún filósofo griego o a Hipócrates, que creo que era el padre de la medicina, ¿no? Que decía, lo primero que tenemos que averiguar de un enfermo es si realmente quiere sanar de su enfermedad, porque si no quiere sanar de su enfermedad, difícilmente va a curar. Entonces, en esto que estamos hablando pasa exactamente igual, ¿no? Esa es la cuestión. ¿Cómo vas a buscar la verdad si no has desarrollado en ti el concepto, por ejemplo, de aprender a discernir, ¿no? Si no hay en ti discernimiento, ¿qué vas a discernir? Es imposible que lo puedas hacer. Pero no porque no tengas la capacidad de hacerlo, sino porque en ti no ha surgido la necesidad de hacerlo. ¿Y cómo entra el yoga en todo esto? En todo este proceso. ¿Cómo ayuda el yoga a este proceso? El yoga no es una bicoca, no es la pastilla de la felicidad. El yoga es trabajo, trabajo y trabajo. Entonces, cuando uno se arremanga y se pone a trabajar, cuando uno empieza a hacer las cosas de manera diferente, es cuando se abre la posibilidad de que empiecen a suceder cosas diferentes en tu vida, ¿no? Si no, siempre todo es repetitivo. O sea, nos cambiamos de ropa, pero nosotros seguimos siendo lo mismo, ¿no? Entonces, pueden aparentemente pasar situaciones diferentes en nuestra vida, pero sigue en lo fundamental sigue sucediendo lo mismo. El yoga es una invitación, no es una toma. El yoga es una invitación a una toma de conciencia. Como decir, vamos a parar un momento, ¿no? Vamos a parar un momento. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí, no? Y entonces a lo mejor se da un instante maravilloso en el que, por ejemplo, descubres la respiración. Y dices, pues qué tontería, ¿cómo voy a descubrir la respiración si tengo tantos años y llevo toda la vida respirando? No.
No llevas toda la vida respirando, respiras de manera automática y vives de manera automática. Solamente cuando empiezas a respirar de manera consciente, tal vez se abra la posibilidad de empezar a vivir conscientemente. Entonces, en eso, el yoga es algo que puede ser realmente maravilloso. Es una tecnología, ¿no? Es una manera de hacer las cosas. Por sí solo, si lo dejas ahí encima de la mesa en forma de un libro o de un maestro o de una filosofía o de una cultura de todo un país, etcétera, etcétera, en ti no va a obrar ningún milagro. Solamente cuando toda esa teoría, cuando toda esa filosofía la empiezas a implementar en tu vida y la empiezas a llevar a cabo, se convierte en una manera de hacer, se convierte en una manera de ser. Ahí tal vez con mucho esfuerzo empieza a suceder algo diferente, ¿no? Sí, aparte hablabas de la respiración. Sí. Y en tus clases siempre ofreces ejercicios de respiración que tienen como objetivos bastante definidos, ¿no? Por ejemplo, Kapalabhati, que es una respiración de fuego, es para energizarse. Luego la respiración lunar para antes de ir a dormir. Y eso es súper interesante. Sí. Yo en una época hacía mucho la respiración del pranayama, la respiración lunar, y sentía realmente que bajaba, que entraba en paz, estaba en paz. Sí. Y ahora, para maravillas de las maravillas, uno cuando entra a bucear en Instagram, ¿no? Empieza a ver un montón de gente hablando de la respiración. Dice, oh my God, ¿qué pasa? ¿No? De pronto la respiración en determinados ámbitos se ha convertido en una moda, ¿no? La gente quiere aprender a respirar, la gente empieza a prestar atención a la gente que se ofrece a guiarle a aprender a respirar, ¿no? Entonces, es maravilloso. Ojalá no sea una moda pasajera, ¿no? Como el yoga, ¿no? Que no se convierta en una moda pasajera. La respiración es la base de todo. Sin respiración no hay vida. Ahí se acaba todo. O sea, si yo no respiro, me muero. Si te paras a pensar en lo que acabo de decir, es tremendo, tremendo. O sea, tú tomas conciencia de lo que yo acabo de decir y el mundo entero se estremece. La respiración lo es todo. La respiración es la vida. Cuando respiramos a través del aire que respiramos llega el prana, y el prana es la energía vital. Es lo que realmente nos mantiene vivo, ¿no? Sin eso, todo lo demás carece de importancia. No hay más, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de comer respirando conscientemente, me refiero, ¿eh? Si eres capaz de mantener relaciones sexuales respirando conscientemente, ¿no? Ser consciente de tu respiración. Y ya no te digo si eres además consciente de la otra persona, ¿no? Y tal vez, pasado el primer instinto animal, que no es ni bueno ni malo, está ahí, todos somos animales, por lo tanto no podemos rechazar nuestros instintos, tal vez se abra la posibilidad en la sexualidad de relacionarte con la otra persona de una manera diferente. Tal vez, ¿no? Y se establezcan vínculos diferentes, ni mejores ni peores. El momento acabará hablando, ¿no? Y cuando hacemos actividad física, igual, puedes estar haciendo yoga y vas a respirar teóricamente de una manera concreta, pero imagínate que además de hacer yoga te gusta hacer deporte. Y un día se te enciende la bombilla y dices, ¿y qué pasaría si haciendo la actividad física que hago implemento lo que he aprendido a la hora de respirar en yoga, ¿no? Por ejemplo, ¿y si en lugar de inspirar por nariz y por boca, que es muy típico en el deporte, empiezas a respirar por la nariz, ¿no? Y de pronto empiezas a descubrir que puedes hacer deporte de una manera diferente, ¿no? Y sí, a partir de ahí trabajo con más atención, con más conciencia, y resulta que el deporte cambia completamente, ¿no? Te vas a trabajar y empiezas a trabajar de una manera diferente, ¿no? Eres más consciente de tu cuerpo y tal vez a la hora de hacer deporte empiezas a ser más respetuoso contigo, y aquello que te había dado mucho te empieza a dar más, y además con otro color, ¿no? Y bueno. Hay un ejemplo que es maravilloso. Siempre tú hablas de el ombligo hacia adentro, ¿no? La zona umbilical hacia adentro, para proteger las lumbares. Sí. Eso lo uso cada día, por ejemplo, cuando abro las persianas de semilla, porque si no, las lumbares se me cargan. Y eso, por ejemplo, una madre que tiene que levantar a su criatura o que tiene que cambiarle los pañales. Ahí es donde el yoga se puede aplicar a la vida cotidiana, además de la respiración, como estás hablando, ¿no? Sí, bueno, es conocer
que es un trabajo de vida, de toda una vida, es conocer cómo funciona tu cuerpo para utilizarlo de la mejor manera posible en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Cuando estás sentado, cuando estás de pie, cuando estás cogiendo peso, cuando te duele la espalda, cuando quieres prevenir un dolor de espalda, etcétera, ¿no? Entonces, una activación abdominal adecuada es muy importante para proteger tus lumbares, pero también una buena colocación pélvica, una buena movilidad articular, un buen tono físico, un buen tono muscular, ¿no? La fuerza es importante, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo va sumando y de igual manera, si no haces nada de esto, pues todo va restando, ¿no? Entonces, cuando se empieza a pasar... cuando se empiezan a pasar las horas de la juventud y el cuerpo empieza a funcionar de otra manera, si no has tenido buenos recursos y además tal vez hayas maltratado el cuerpo sin saberlo, ¿no? Porque le diste mucha caña cuando era joven, porque es lo que tocaba o lo que se llevaba o lo que tú creíste que debías hacer, y luego no te encargas de cuidar al cuerpo, pues aquí hay una cosa clara. Todo acaba pasando factura. Todo acaba pasando factura. Pero eso no es una maldición y eso no es algo ni bueno ni malo. Es el resultado de nuestras acciones. O sea, toda acción va a tener un resultado, va a tener una consecuencia. Entonces, esto nos puede llevar toda una vida en descubrirlo. Y sin embargo puede ser muy rápido en descubrirlo. Entonces, cuando uno toma conciencia de que la vida funciona de esta manera, porque es como está diseñada, y tú tal vez tomas conciencia de ello y dices, bueno, tal vez no, debería vivir la vida de una manera diferente. No significa que te tengas que ir al Everest a meterte en una cueva, ¿no? Aquí, la vida está en donde tú estés. Entonces, la oportunidad para cambiar esa vida estará donde tú estés. Tú hablas de la salud, ¿no? Y una de las cosas que más me llamaron la atención también en vos es que a la edad que tienes, que no nos vamos a revelar, no te preocupes. Secreto muy bien guardado. Lo bien que estás, Bachan, se te ve, o sea, en las clases te mueves como una criatura, te mueves con una flexibilidad, con una soltura, y a mí me cambió la forma de ver el envejecimiento. Yo tenía... No miedo, no es que miedo, pero una idea de lo que es envejecer. Sí. Pero luego te veo a ti y veo a otras personas que hacen yoga en el centro, en tu centro, y me cambió. Entonces, ese es un beneficio también del yoga, que se ve claramente. Sí. La vejez debería ser sinónimo de sabiduría y no de deterioramiento. Pero, por desgracia, claro, si te pasas toda una vida fumando, comiendo cosas que no deberías, o tal vez en la cantidad en que no deberías, bebiendo cosas en demasía, o sea, si te pasas toda una vida no tratando de la mejor manera a tu cuerpo, es fácil que cuando llegas a una determinada edad tu cuerpo, todo ese trato anterior repercuta negativamente. Entonces uno puede pensar que puede envejecer mal porque envejecer es eso, es envejecer mal, ¿no? Y no necesariamente. Nunca sabemos qué es lo que nos va a traer la vida, si nos va a traer una enfermedad, si nos va a traer un accidente, y no sabemos de antemano cómo vamos a salir de esa enfermedad o de ese posible accidente. Pero independientemente de las cosas que no controlamos, hay otras muchas que sí que podemos controlar. Entonces, si uno las controla, si uno cuida adecuadamente el cuerpo, la mente y el espíritu, porque no solamente es una cosa, si uno cuida su energía mental, una persona que esté continuamente teniendo pensamientos negativos, que esté continuamente estresada, etcétera, eso poco o mucho siempre va teniendo un efecto en el cuerpo físico. Si eso lo mantienes en el tiempo, el cuerpo acabará resintiéndose de alguna manera. Es que ya no es tan siquiera una cuestión de edad en cuanto a tener muchos años a lo largo de la vida, sino es una cuestión de mantener una serie de patrones a lo largo de una serie de años. Eso
lo mismo, lo que he dicho antes, ¿no? Eso te va a traer una factura. Hay gente que a lo mejor tuvo una juventud en la que fue muy... Mira, hay una cosa clara. Cuando una persona enferma, los médicos tal vez encuentren cuál fue la causa de la enfermedad. Tal vez, ¿no? Pero tal vez no. Tal vez se dediquen únicamente a intentar solventar el problema que puntualmente está dando esa enfermedad. No sé, por ejemplo, las molestias, los dolores, etcétera, ¿no? Ojalá, en el mejor de los casos, sean capaces de solucionar la causa que generó ese problema. Pero seguramente necesitaríamos a alguien muy sabio o un currículum de vida de esa persona para ver todo lo que hizo previamente a lo largo de los años, y seguramente ahí sí veríamos la causa de esa enfermedad, ¿no? Por ejemplo, un estrés continuo por el trabajo, o por los estudios, o por la manera de ser, de ver la vida, ¿no? O por su alimentación, o por su adicción a determinadas cosas que son malas para el cuerpo. Por ejemplo, alguien que ha sido fumador durante 10, 20 o 30 años, ¿sí? Por mucho que luego deje el tabaco, es difícil no pensar que a lo mejor cuando esa persona sea mayor acabe desarrollando alguna patología respiratoria, aunque haya tenido unos años sin fumar, porque poco o mucho ha habido algo que ha estado erosionando su cuerpo, ¿no? ¿Por qué ahora hay tantas enfermedades como el Alzheimer, Parkinson y todo eso, ¿no? ¿Qué ha habido previamente en esa persona a nivel de condiciones mentales o físicas, ¿no? Que a lo mejor sin darnos cuenta han ido erosionando su cuerpo de tal manera, su cerebro, para que luego pueda generar esa enfermedad, ¿no? Igual necesitamos 20 o 30 años para que un día algún investigador diga, bueno, es que la causa fue X, ¿no? Por ejemplo, una dieta con poca agua o con poca sal o con poca grasa o lo contrario, ¿no? Porque claro, depende de lo que se va investigando y conociendo, y también del avance tecnológico se van descubriendo cosas. Lo que es bueno un día, luego 10 años más tarde te dicen que no es bueno, porque han descubierto qué, ¿no? Exacto. Entonces, al final no sabemos tanto como queremos saber, como pensamos saber, ¿no? Por eso tal vez deberíamos ser bastante más equilibrados en todas las cosas que hacemos, pensamos, decimos, incluso en las que no hacemos y en las que no pensamos. Y tal vez ahí, ¿no? Podríamos, no sé, no puede ser que un día la sal sea buena y al otro día sea mala, ¿no? Que bebas. Es como siempre vamos, como las bolas de los, no sé cómo le llaman, del pinball, ¿no? Sí, ¿Sí? sí. Que va rebotando pues es igual. Nosotros de alguna manera somos así, ¿no? Dependemos mucho de modas, de momentos, del conocimiento, de la ignorancia, y no sé si es la manera más adecuada de vivir. Tenemos que bajar un poco el ritmo a todos los niveles. Y aprender a escucharnos, como decías antes. Claro, por eso la escucha es tan importante. Exactamente. Claro, escuchar, dejarse llevar un poco por la intuición, creo que es algo que hemos perdido. No sé si en algún momento, quiero creer que sí, no sé si en algún momento como animales hemos tenido un buen grado de intuición, ¿no? Pero creo que nos han enseñado, tal vez inconscientemente, a no escuchar determinadas cosas, ¿no? Y una de las que no hemos aprendido a escuchar es la intuición. Deberíamos guiarnos más por la intuición. Seguramente la intuición es más certera de lo que pueda parecer, ¿no? Como vivimos en una época muy científica, donde sobre todo lo más importante todo es la razón, ¿no? Muy cerebral, muy mental, todo tiene que estar como muy cuadriculado. Claro, todo eso es como un poco en el cole. ¿Tú qué eres, de letras o de ciencias? Y claro, la vida no es eso. La vida no es un menú para elegir, la vida es la que es. Te trajeron esto es lo que hay. No es que, no, yo quiero una hamburguesa. No, niño, te vas a comer. Pues la vida es eso, ¿no? Y no es, claro. Yo creo que estamos bastante perdidos. ¿Sí? Es una apreciación personal, que puede ser totalmente errónea. ¿Por qué crees eso? Porque sí, a veces solo hace falta verlo, ¿no? ¿Cómo está el mundo? Hecho una mierda. No hace falta más, ¿no? Y lo bueno es que llevamos así
siempre. No es que ahora nos toque vivir una época mejor o peor. No, si uno mira la historia, vamos dando bandazos a lo largo de la historia siempre, ¿no? Entonces, hay algo que no acabamos de aprender o de hacer de otra manera. Bueno, es un poco lo que dicen los maestros espirituales, ¿no? Lo que decía Krishnamurti, lo que dice Mooji, que tú siempre hablas de Mooji, ¿no? Sí. Que el humano tiene que encontrar una nueva forma de ser humano, un nuevo paradigma, Sí, ¿no? sí. Tenemos que aprender a hacer las cosas de manera diferente. Y el problema es que seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Ya está, no hay más. Es que al final las conversaciones acaban rápido. Sí, ¿no? Entonces, si escucháramos, ¿no? Escuchar no es interpretar, es escuchar. Vuelve un poco a esa mirada virginal del niño, ¿no? Del niño muy niño, de un infante, ¿no? De una infanta. Igual haríamos las cosas de manera diferente, pero no escuchamos. Como no escuchamos, no podemos aprender, no se da la opción de aprender. Y claro, es duro. Sí, el otro día lo escuchaba decir a Rupert Spira, que es de la misma línea que Mooji, ¿no? Y él hablaba de que hoy, por ejemplo, se creía antes que la Tierra era plana. Sí. Y hoy alguna gente cree que la Tierra es plana, Sí. pero el consenso general es que la Tierra es una esfera, Sí. ¿no? Y que no es el centro del universo, sino que gira alrededor del Sol. Antes era... Que de ese mismo modo, en algún momento, los humanos nos vamos a dar cuenta que la conciencia es la base de toda la experiencia, es el principio de todo, la conciencia, porque ahora el materialismo está intentando buscar cómo la conciencia sale de la materia, ¿no? La conciencia sale del cerebro y no saben cómo encontrarlo. Y entonces Rupert decía eso, decía, va a llegar el momento en el que la humanidad va a hacer ese giro, ese cambio, y vamos a dar cuenta que todo empieza en la conciencia es una. Y eso me lleva a que hables un poco de por qué tu centro se llama Eckankar, que es otra de las cosas que me llamó la atención. Sí. Cuando empecé a hacer yoga, recuerdo que mis primeras clases de yoga fueron de Hatha Yoga, ¿no? Entonces el profesor que teníamos en aquel momento estaba acabando de hacer la formación de Kundalini Yoga y un día nos dio una clase de Kundalini Yoga, ¿no? Y al terminar hizo la pregunta, dice, en el horario en el que yo iba en aquel momento a hacer yoga, que era por la noche, después de terminar de trabajar durante todo el día, dice, ¿qué queréis hacer a partir de ahora? ¿Queréis que sigamos haciendo Hatha, Kundalini? Y todos por mayoría dijimos Kundalini Yoga, ¿no? Fue algo cuanto menos curioso, ¿no? Y bueno, empezamos a hacer Kundalini Yoga y la verdad es que fue como una sucesión de momentos mágicos. Y no hablo de lo que sucedía fuera, sino de lo que sucedía dentro, ¿no? Dentro. Era como, o sea, y pum, y una, y otra, ¿no? Hacías una clase y te ponías como loco allí a hacer los ejercicios que te indicaban hacerlo y de la manera que te decían, ¿no? Y bueno, y apareció el mundo también del mantra y de la respiración de fuego y ta, y era continuamente como, siempre sucedía algo dentro, ¿no? Y era como... ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿No? Y bueno, y luego llegó mi primera formación de yoga, que fue de Kundalini Yoga, y era más de lo mismo, ¿no? Y bueno, cuando llegó ese mundo, el mundo de los mantras, pues uno de esos mantras era Eckankar, ¿no? Y toda la filosofía que además, porque en Kundalini Yoga los mantras la fuente de los mantras viene de la filosofía Sikh. Y el libro sagrado de los Sikh, justamente la primera palabra con la que empieza es Eckankar. Empieza con el Mool Mantra, ¿no? Eckankar, Satnam, Kartapur, Nirbol, Nirve, Eckankar. Y Eckankar, hay muchas maneras de traducirlo. La manera más fácil, la más repetitiva, casi siempre en inglés, es God is one. Dios es uno. Y
cuando intentamos explicar las cosas, muchas veces sin darnos cuenta, no es que haya alguien que tenga más la razón que el otro y que esa razón además tenga que ser defendida, porque si no fuéramos tan buscadores adictivos de la razón, de querer tener la razón, nos daríamos cuenta que muchas de esas veces la esencia de lo que están diciendo distintas personas de distintas maneras es la misma. Claro. Pero nos quedamos arriba y no nos damos cuenta de lo de abajo. Entonces, en esa búsqueda de esa palabra que no sé por qué me llamó la atención, me quedé en una de las traducciones directamente de esa palabra, que ek significa uno. On es el creador y kar es la creación. Y desde esa construcción, desde esa traducción prácticamente literal, yo hice mi propia construcción, ¿no? Yo dije, a ver, o sea que el creador y su creación son uno. Y digo, wow, esto es la bomba, esto es, ¿no? Como, ¿puedes definir la vida mejor? Seguramente con otras palabras, ¿no? Lo que he dicho antes, ¿no? Seguramente puedes utilizar otras palabras para encontrar una buena definición de la vida, pero a mí eso me pareció fantástico. El creador y su creación son uno. Todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Yo digo, mejor manera de definir lo que es yoga, por ejemplo, ¿no? Yoga muchas veces se dice, ¿yoga qué es? Unión. Coño. Perdón. El creador y su creación son uno. Pues es como la piedra filosofal, ¿no? Suena como la verdad. No, claro, es la unidad. No es que Dios está en un lado, el creador, la divinidad y yo estoy otro. No, no, todo es lo mismo. Todo es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, por eso cuando el centro se puso en marcha, pues ese nombre venía. Es que me encantó porque vos dijiste ese día en la clase, que me llegó un montón cuando dijiste eso, el creador y la creación es uno, porque eso va como en contrapartida de lo que nos han enseñado en la religión, de que Dios es un humano superpoderoso, tiene una forma humana, pensamientos humanos, y creó, y entonces tiene como, y todos le pedimos a ese, que no, pero no, Dios es todo, su creación y él, es que él. Es como. Sí. Entonces, eso, y también me causó mucha gracia que dijiste. Le podía haber puesto Shanti, o no, como lo dijiste otra, no me acuerdo qué. Sí, es así. Bueno, Dios no tiene por qué ser. Cuando uno quiere ver algo de una manera concreta, acaba viendo algo de una manera concreta. Es así. Y como vamos a modas, pues cuando toca una cosa es difícil no dejarse arrastrar por la moda, ¿no? Más allá de lo que digan las distintas iglesias, Dios no tiene por qué ser una palabra masculina. Puede ser tranquilamente una palabra neutra. O sea, uno no se tiene por qué pelear por cosas por las que no vale la pena pelear, ¿no? Pero bueno, si te encuentras más cómodo diciendo divinidad, pues di divinidad. Y seguramente luego vendrá otro y decir, no, divinidad no, que es femenino. No, te toque los huevos. Claro. Sí. Entonces, si tenemos ganas de buscar las cosquillas al gato, vamos a encontrar la manera de tirarle al rabo al gato para que al final nos pegue un arañazo, ¿no? Porque, claro, el gato va a decir, oye, deja de tocarme el rabo, tócate el tuyo, ¿no? Entonces, yo creo que es una fórmula fantástica, como seguramente habrán otras, que, en opinión de otras personas, para definir un poco todo este tinglado, ¿no? Porque el problema es, o uno de los graves problemas que tiene el ser humano es la famosa dualidad, ¿no? Yo y lo otro. Y ahí empieza la separación y el dolor. Entonces, cuando uno tal vez desde la máxima humildad que en ese momento uno pueda pensar tener o sienta tener, dices, es que yo formo parte de eso. No soy algo aparte, soy eso, ¿no? Y bueno, ya como lo único que queda es el silencio. O sea, lo único que te entran ganas es de callar, de quedarte en silencio.
Yo creo que las personas despiertan porque les ha llegado el momento. Y ya está. Y no hay más. No hay más vuelta. O sea, ya está, ya está. O sea, igual un día te sientas y te despiertas. Para el que esté fuera, a lo mejor eso es inexplicable y dirá, ¿qué ha hecho este? Pero claro, nadie está dentro de ti, nadie conoce tu proceso, nadie sabe de tus comeduras de coco, de tu búsqueda silenciosa del silencio. Tu experiencia es tuya, es personal, es intransferible. Nadie conoce tu camino, nadie. Desde fuera todos podremos hablar luego. No, sí, yo recuerdo que Juan, y a mí me da la sensación que por ahí van los tiros, ¿no? Pero en realidad es cháchara. Es cháchara de viejitos, ¿no? Mira, ¿de qué hablamos hoy? Hablemos de la iluminación de Juan, ¿no? Pero en realidad tu proceso, el único persona que lo sabe es tú, ¿no? Tuya, es tú mismo, ¿no? Y en esto es exactamente igual. Que tendríamos que hacer una encuesta, no sé, llamar a Sadhguru, a Moji, a todos los maestros en su momento iluminados, es decir, ¿cómo llegó? ¿Cómo sucedió? ¿No? Y bueno, toca cuando toca. Claro, dicho así suena como muy a voleo, ¿no? Salió la primitiva esta semana, el iluminado, el que tenga el 5, el 6, 7, no, sí, ¿no? Claro. Hablamos de cosas que desconocemos y que además en momentos puntuales se ponen de moda y como que toca hablar de ello, ¿no? Alguien que tenía un maestro le preguntaba continuamente, lo machacaba al maestro, maestro, ¿qué tengo que hacer para iluminarme? Y el maestro siempre le respondía de la misma manera, con silencio. Invariablemente, con silencio. Y así en un día, y una semana, y un mes, y un año, y otro año. Total. Un día fueron a bañarse, a donde tú quieras, al río, al mar, donde tú quieras. Y estaban allí metidos en el agua. Y el pesado del alumno le vuelve a preguntar al maestro, ¿qué tengo que hacer para iluminarme? Y el maestro se vuelve, le coge la cabeza y se la mete debajo del agua. Y lo tiene allí 3 minutos, 3 minutos. Y ya cuando ve que está a punto de... sale, ¿no? Y el otro... ¿no? Esbufegando, ¿no? Cogiendo el aire desesperadamente. Y el maestro todo esto mirándolo desde la suma tranquilidad, amabilidad, paz imposible. Violencia cero, ¿no? Cuando ya se calma le dice, ¿estabas muy desesperado por respirar? Dice, claro, maestro, ¿cómo puedes preguntarme eso? Muy, muy, muy desesperado. Dice, sí, ¿cómo desesperado? Pues me iba la vida en ello. Dice, el día que tengas la misma desesperación por despertar, despertarás. La misma desesperación de despertar que por respirar. Ese día te iluminarás. Entonces, no hay más. Podemos explicarlo de mil maneras diferentes, pero esta historia es muy, muy clarificadora, ¿no? Entonces, igual alguien se ilumina haciendo la activación de la Kundalini, ¿no? ¿Por qué no? Y a lo mejor alguien dirá, bueno, fue a causa de... Bueno, es como el maestro aquel que era un iluminado, no un ascendido, iba a todos lados con un gatito bajo de la axila y un paraguas, ¿no? Y cuando se murió, todos los alumnos iban de la misma manera porque ellos creían que era el camino de la iluminación. Y acabamos haciendo cualquier cosa luego. No sé. Ahí están. Bueno, que sigan trabajando. Espero que tengan buenas experiencias. Está pero bueno. No sé. ¿Qué te puedo preguntar después de esto? No, lo que tú quieras. Te puedo preguntar sobre una cosa que me llama la atención tanto a mí como a Kaya, como somos alumnos tuyos, es la constante reinvención que tienen tus clases. Cuando yo empecé el primer año, tenías una cierta estructura en las clases. Luego vas preparando, por ejemplo, diferentes posturas para llegar a una postura cumbre. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se te van ocurriendo la forma de preparar tus clases? Bueno, la máquina de pensar no para nunca. Es continuo, sí. Supongo que una cosa lleva a la otra, ¿no? También uno a veces va a talleres o lees algún libro o estás tranquilo, ¿no? Y de pronto estás mirando esta voluta de humo aquí, ¿no? Y
¡pum! Y te viene un flash, ¿no? Yo siempre digo como flashes, ¿no? Como, o ideas, llámalo, puedes llamar como quieras, ¿eh? Porque por ahí dices, te viene un flash, y la gente te mira raro y dice, ya se tomó un canuto, ¿no? Ya se fumó un... Los argentinos lo entendemos eso. Sí. No, que por ahí tiene flash, ¿no? O por ahí hay gente más cachonda que dice, me ha llegado un email. No, está Carolina, me llegó un correo. Carolina dice eso, me llegó un correo. Bueno, llámalo como quieras, inspiración, ¿no? O escuchas, estás viendo algo y se te abre, te viene una idea, ¿no? Ay, mira, esto tal vez lo podría encarar de esta manera, ¿no? Pum. Y bueno, también a medida que vas pasando más años vas acumulando más conocimientos. No es ni bueno ni malo. Tener muchos conocimientos no es garantía de hacer las cosas mejor, ¿no? Al final va a depender mucho de tu momento. Es un momento muy personal. Y luego tal vez la inquietud, ¿no? De siempre uno... Es difícil acallar la voz interior por la mente, ¿no? El come continuo, ¿no? Y a veces entras en momentos febriles en que igual piensas que tienes la obligación y la necesidad de estar sorprendiendo continuamente a las personas que tienes delante tuyo, ¿no? Porque igual si no se aburren o esto o lo otro, bueno, se come de la vida y ya está, ¿no? Y luego también hay maneras diferentes de hacer las cosas. No siempre hay un patrón fijo. En Kundalini aparentemente sí, como todo está como lo diseñó, tal como lo diseñó el maestro que lo trajo a Occidente. Tal vez en ese aspecto sea aparentemente más difícil la sorpresa, ¿no? Pero es difícil que cuando alguien dirige una clase de yoga, consciente o inconscientemente, no haya parte de esa persona en lo que está dando. Porque seríamos una jarra. Seríamos una jarra, ¿no? Pero es que no somos una jarra, somos el agua. Esa es la cuestión. Entonces, ¿cómo no va a haber parte de la energía de la persona que está dirigiendo la clase? Por mucho que aprendiera a hacer, que le enseñaran y aprendiera a hacer las cosas de una manera determinada, ¿no? Y luego también depende de las personas que tiene delante. No todo el mundo es igual, no hay dos personas iguales, no hay dos cuerpos iguales, no hay dos situaciones iguales, ¿no? Entonces, siempre intentas... ¿Cómo puedo explicar lo que quiero explicar a esa persona? ¿No? ¿Cómo puedo... Hay una canción, no recuerdo si era de Ana Belén o de Víctor Manuel, que iba de una madre y de un hijo que se drogaba, ¿no? Y en una parte de la canción quiero recordar que la madre venía a decir algo así como, ¿qué le puedo dar que no le duela? ¿Sí? ¿Qué le puedo dar que no le duela? Y tal vez el resumen del yoga y de las clases en cuanto a dar y recibir es ¿qué le puedo dar yo para que no le duela? No para que no le duela la práctica, sino para que no le duela la vida. Esa es la cuestión, ¿no? ¿Qué le puedo dar para que no le duela, ¿no? ¿Qué le puedo dar? No le puedes dar nada. O sea, tú compartes, ¿no? Pero ¿cómo comparto lo que quiero compartir para que esa persona deje de sufrir, ¿no? Para que aprenda a gestionar el sufrimiento de una manera diferente. Y al final yo creo que es eso, no es más. Wow. Ese es tu compromiso. Ese es lo que vemos tus alumnos, tu sangha, ¿no? El compromiso que tú tienes con nosotros para justamente eso. Y tú siempre dices, el yoga se adapta al estudiante. Siempre. No el estudiante al yoga. Siempre, y eso también es clave. Siempre. Eso es clave. Sí. No hay dos personas iguales. Incluso la misma persona es diferente cada día, ¿no? Yo me gusta repetir últimamente una frase mucho que no sé si soy capaz de darla a entender, tal como yo la percibo ahora, ¿no? Y es que cada uno es de una madre. Dicho así rápido, es como que se entiende rápido, ¿no? Pero no digo, no.
Cuidado. Cuidado que acabo de decir lo que he dicho, ¿eh? Yo he dicho lo que he dicho. No sé si tú interpretas lo que yo he dicho. Incluso una madre que tenga 8 hijos, cada uno de los 8 hijos, de la misma madre y el mismo padre, ¿eh? Va a ser de una madre diferente. Porque la madre nunca va a ser la misma persona en cada uno de los partos. Entonces, el momento de la madre va a ser diferente, por lo tanto, la madre va a ser diferente, por lo tanto, cada uno es de su madre. ¿Qué quiere decir? Que cada uno lleva su vida encima, lleva su propia mochila, su experiencia, lo que al final nos hace diferente uno de los otros. Y lo que a la vez nos hace iguales, porque no somos diferentes, somos lo mismo. Respiramos el mismo aire, bebemos el mismo agua, caminamos por la misma tierra. Somos la misma cosa. Concas. Bachan, Dime. de cachondeo ahora, de cachondeo. Sí. Porque ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir, ¿no? Si tuvieras que dirigir una película de tu vida. Una película. Sí. Pero una película de las que se han hecho. No. Ah, Si tú hacer una tuvieras que, película, claro, sí. hacer una película nueva, ¿a Sí. qué género pertenecería y cómo se llamaría? Pues no sé. No había pensado nunca eso. No sé qué sería. ¿Sería un drama? ¿Una comedia? ¿Una ciencia ficción? No. Sería una película de amor. Una película de amor. Porque creo que la vida es una película de amor. Lo que pasa es que no la acabamos de pillar tranquillo. Y por ahí a veces es una película, es una comedia cómica, ¿eh? Y también no acabamos de pillarle la gracia al chiste. Mientras pensamos qué carajo nos quiso decir el director, se terminó la película, salió el The In, ¿no? Y luego a lo mejor 3 meses más tarde, hablando con otros, sí, pero ¿a ti qué te pareció 2001 de Kubrick? ¿Tú la acabaste de entender? ¿Qué carajo querían decir con el monolito? Y el mono dándole al hueso, ¿qué decía? ¿No podía explicar las cosas de otra manera? Bueno, igual necesitamos nuestros procesos luego para entender lo que la vida nos dice a gritos, ¿no? Aquí en la oreja. ¿Pero lo entiendes o no lo entiendes? No. No entiendo. Una película de amor, sin duda. Y yo creo que la vida es una película de amor. Lo que pasa es que no la acabamos de entender, ¿no? Y claro, tú intentas decir, no, esto será una tragicomedia. No, bueno, tú decidiste que era una tragicomedia, pero el director te dijo que era una historia de amor. Entonces, ¿por qué no intentas ver el amor, ¿no? que puso la persona esta en la película, ¿no? Y pues sí, pero los personajes... A ver, ¿a qué carajo le estabas poniendo atención? ¿No? ¿Tú estás viendo la película o mientras veías la película lo único que escuchabas eran tus comentarios sobre la película? Porque igual el problema es ese, ¿no? Igual el problema es ese. ¿Andabas leyendo tus subtítulos o estabas viendo la película? ¿No? Y yo creo que el problema es ese. Una historia de amor, lo tengo claro. ¿Y cómo se llamaría? Se llamaría Love Story 2. ¿Lo qué? Love Story 2. Sí, porque ya hubo la primera, ¿no? Aquella famosa del chico guapo, no me acuerdo cómo se llama el chico guapo aquel, ¿no? Un galán de estos de los 70 o de los 80 que fue muy famoso, ¿no? ¿Cómo se llamaba aquel hombre? No, qué guapo, norteamericanos estos, estadounidenses guapos, ¿no? Y hizo una película muy así, ¿no? Porque ella se muere, ¡buah! Muchas lágrimas, y le llamaron Love Story. Esta sería Love Story 2. Sí. Definitiva. La última. La última, sin terceras partes. Y, Bachan, si pudieras elegir un lugar, un momento en el tiempo, ya sea en el pasado o en el futuro, al cual viajar. A viajar, ¿eh? No Sí. a vivir, a viajar. No, a viajar, sí. Sí. No sé si sería buena idea. Uno puede caer en la tentación de pensar, por ejemplo, que tiempos pasados fueron mejores o peores, ¿no? Decía, imagínate que te hubiera tocado vivir en Europa entre el 36 y el 45, ¿no? Una guerra civil en España, una guerra mundial en Europa, en el mundo, pero Europa fundamentalmente, ¿no? Como que, es que ¿qué de bello puede tener esa época? Bueno, pues vámonos... yo qué sé, por ejemplo, a la Edad Media, ¿no? Si tú te ves viviendo la Edad Media de verdad, bajo las órdenes de un señor feudal que tiene derecho en tu vida a hacerte lo que quiera, ¿no? O sea,
No sé, yo creo que nos ha tocado este momento, no tiene por qué ser ni bueno ni malo, ¿no? Es lo que hay. Por curiosidad, bueno, a lo mejor en algún momento pues no sé, no se me ocurre. Sí, en algún momento he tenido estos pensamientos. Sí, ¿yo qué momento me diría? Y bueno, igual dirías, no, al futuro, sí, pero igual te apareces en un futuro aterrador y dirás, ¿qué carajo vine a hacer aquí? No. Futuro, ahora mismo el futuro pinta bastante mal, ¿eh? Entonces, reconozco que en algún momento hubiera dicho el futuro, ¿no? Sí, siendo más joven, y además a mí me han gustado siempre mucho las películas de ciencia ficción, pero es ficción. No sé si habría la ciencia. ¿Qué sería lo contrario de ficción? Certeza, realidad. Películas de ciencia realidad. Yo creo que este momento está bien. Por viajar, pues mira, me voy a India o me voy a Bali o a conocer algún otro sitio, pero yo creo que el mejor viaje que puede hacer uno es el interior. No hay mejor viaje que ese. Y tela. Bachan, Usted dirá, caballero. mil gracias. A usted por invitarme. Mil gracias por venir. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Creo que esta charla ha sido maravillosa y no se puede cerrar de otra forma que con el sentido del humor del sabio maestro que nos va a contar un chiste. Sí, pero mis chistes son muy especiales. Son buenísimos. Son buenísimos. Bueno, y justo cuando estaba esperando porque me vino, normalmente siempre repito hasta la saciedad lo que oyes por ahí. No, cuando estaba aquí me vino un chiste. ¿Qué le dice una ola a otra ola? Una ola del mar, ¿no? Dice, ¡hola, hola! El yoga es esto, es sencillo. Bueno, está bien, todo está bien. Al final todo está bien. Dice, y si no está bien, dice, es porque no es el final. Wow. Ya está. Muchas gracias. Satnam. Satnam. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Un abrazo. Igual.